Por el APRA tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. 5 minutos. Presidenta, no era baladí, Presidenta, la discusión que tuvimos alturada en la mañana, en una interrupción que yo hice y en la que comparábamos los discursos del Presidente de la República aquí mismo con el que acaba de dar hoy día en la mañana el señor Fernando Zavala. Porque lo que necesitábamos los congresistas, de acuerdo a la Constitución, era que el Presidente de la República nos diera una información detallada de lo que pensaba hacer, sobre todo porque durante toda la campaña electoral nos dijo que tenían un plan de gobierno que era el mejor de todos, y queríamos saber los detalles de ese plan de gobierno. Pero en realidad hemos tenido que esperar hasta el día 20º de la inauguración del nuevo mandato del señor Pedro Pablo Kuczynski para empezar a enterarnos de algunos de los elementos básicos de los detalles que de manera sectoral el señor Zavala ha puesto. Y claro, ya quedaron atrás las promesas que se lanzaron al viento, como aquella del tren de Ica a Huacho, que no se ha mencionado nada, pero lo dijo el señor Kuczynski aquí, la carretera a Iquitos. No sé, lo de Loreto tampoco lo han reclamado, pero tampoco he escuchado que hayan mencionado la carretera Iquitos, que el señor Kuczynski nos dijo acá, que se iba a hacer. O, por ejemplo, cuando hizo que se levantara el ministro y le dijo, ahí está mi ministro, que se va a tragar el 1% del IGB. Ya me han mencionado ese tema, el 1%. Entonces, ¿qué debemos colegir los peruanos frente a ese tipo de comparaciones? ¿Que primero venía el chiste y después venía el serio? ¿O que se han olvidado? ¿O que estaba haciéndonos bromas el señor Presidente de la República? Bueno, si dice que él puede aguantar un poquito de contrabando, que se puede jalar a algunos congresistas, ¿no? Completamente egoísta, como dijo en esa entrevista, vamos a dejarlo en el lado de las bromas y venir a lo que está en serio. Se ha criticado, Presidenta, mucho el que este gobierno no esté deslindando con el gobierno anterior. Y claro, parece que no puede deslindar porque tiene a un ministro que es del gobierno anterior, el señor Zavala. Y claro, el señor Saavedra. Y claro, es un ministro que no sabremos por qué está ahí, pero si es por resultados, la verdad es que los resultados son de lo peor, sobre todo si vemos el panorama universitario. O sea, un intervencionismo militarista sobre las universidades públicas que las ha puesto en el caos a todas. Y solamente 5 universidades tienen licencia. Y hoy día, he tomado mucha atención también en eso, hay una nueva contradicción con el señor Kuczynski, cuando él dijo que quería universidades acreditadas, y hoy día se está mencionando que se le van a dar solo licencia a las universidades, se les va a licenciar a las universidades, es decir, nada más que para que funcionen. Y las 5 universidades que tienen licencia en este momento, la Católica, la Pacífico, la de Lima, la UTP, esas son las únicas que van a reinar. Ninguna universidad pública ni las demás universidades privadas tienen licencia, porque esas licencias las da este dedo del gobierno, así. El que me da la gana, yo lo pongo. Y si es militante del Partido Nacionalista, mejor, como el que han puesto en Ica. Entonces, claro, nosotros decimos, ¿será eso? ¿Será eso lo que el señor Kuczynski ha visto de bueno en el régimen del señor Humala para que ahora el señor Zavala no haya hecho un solo diagnóstico? Del señor Saavedra, ni un solo diagnóstico de lo que ha ocurrido en 5 años en el que el Perú se ha frenado, en el que el Perú vino hacia abajo, en el que todas las circunstancias de crecimiento que teníamos han pasado a una situación nuevamente de desconcierto, de desempleo y de falta de horizonte y de desaliento en nuestro país. Bueno, alguna respuesta tendrá que haber, Presidente. Pero hay que rescatar también lo positivo. Me parece bien que uno de los propósitos que se ha argumentado ahora es que hay que acercar el Estado al ciudadano. Eso sin ninguna duda es uno de los elementos fundamentales del reclamo ciudadano permanentemente. El Estado está muy lejos, el Estado agrede, el Estado persigue, el Estado no ayuda. Si se va a cambiar, por ejemplo, que la SUNAT no sea una entidad policial que busque el cierre o la prisión o el fusilamiento del que no paga, sino que se convierta en un elemento amigo, me parece bien. Lo que pasa es que no veo que el cómo que nos han propuesto sea realmente efectivo, porque se está hablando efectivamente de desburocratizar y de ir hacia un Estado amigable, pero nos dicen que ¿cómo lo van a hacer? Formaremos un equipo de alto nivel encargado de facilitar, coordinar, articular y monitorear el cumplimiento de las acciones prioritarias del gobierno.
Un equipo. O sea, en un Estado lleno de directores, subdirectores, intendentes, todos con su sellito y su papel. Un equipo. ¿Quién le va a hacer caso a un equipo? Aquí lo que tiene que venir es con leyes. Aquí lo que tienen que venir es con planteamientos, modificaciones legales que establezcan cuál es el comportamiento que debe tener un funcionario público a la hora que atiende a un ciudadano. Y si es la SUNAT, con mayor razón. Porque si la SUNAT va a recolectar recursos económicos, miren cómo se aleja el Estado del ciudadano, para poder hacer el edificio que está planteando hacerse de 150 millones de soles, como ha hecho el Banco de la Nación, que se ha gastado 425 millones de soles en hacer esa torre en la avenida Javier Prado. ¿De qué le sirve eso al ciudadano? Los ciudadanos siguen haciendo cola desde las 4 de la mañana en la puerta del Banco de la Nación, pero el señor presidente del Banco de la Nación tiene una oficina muy bonita, en un piso 44, y se siente que está en la mejor torre de Lima y de Sudamérica, con el dinero de todos los peruanos, de esos jubilados que hacen cola. ¿Así va a funcionar el Estado? ¿Se va a cambiar eso, señor ministro? Supongo que sí, esperemos que sí, que no se va a recolectar para que los burócratas, entre los que podemos estar todos nosotros, sigamos teniendo lo que... Tiempo adicional. Porque no hay que olvidar el siguiente detalle. El señor Ollanta Humala tuvo la desvergüenza de hacer que sus ministros se aumentasen su sueldo y se lo duplicasen de la noche a la mañana. Ganaban 15.600 soles, de acuerdo a ley, y dijeron, no, muy poco, 30.000 soles para todos nosotros. Y eso es lo que están ganando ellos ahora. Eso es lo que están ganando. Nadie ha dicho que les parece poco. Y yo recuerdo que cuando se dijo eso, se manifestó que se necesitaba grandes técnicos que vinieron, porque si uno de los técnicos no querían entrar a la administración pública. Yo pregunto, ¿alguno de los ministros acá está dispuesto a trabajar por 15.600 soles? Si no, si ha entrado por los 30.000 soles, que lo diga ahora, para saber si viene por el dinero o viene por las ganas de contribuir al Perú. Yo estoy seguro, presidente, que algunos quizá puedan dudar, pero la mayoría seguramente se va a quedar. O sea, no es necesario que los ministros, los parlamentarios, los que venimos acá a la política para tratar de servir, tratemos de que nos den 30.000 soles porque necesitamos, porque somos grandes. Tiempo adicional. Y entonces, presidenta, acercar al Estado, al ciudadano, implica también entender esa situación. Yo en la mañana que llegaba, presidenta, vi lo mismo que veía todo el tiempo. Cada ministro con su moto, con su escolta, las motos que le abren el paso para que se pasen las luces rojas, que generan, por supuesto, en toda la ciudadanía un rechazo muy grande. ¿Se va a seguir haciendo eso? ¿Se va a seguir teniendo ese tipo de visión separada del ciudadano? Bueno, hay que convertir pues al Estado, hasta en esos detalles, en amigo del ciudadano. Por eso me parece bien estos mecanismos de formalización, pero nunca va a haber formalización si el ciudadano ve que sus recursos económicos se los llevan en paila, se los llevan en viajes, se los llevan en lo que ya se ha denunciado, por ejemplo, en una empresa pública, o se ha denunciado en la Superintendencia de Banca y Seguros, el señor Silidowski, que tuvo más de 70 viajes al extranjero. ¿Cuántos viajes al extranjero han tenido durante el gobierno anterior? La mayoría de funcionarios se han contado más de 5.000 viajes, a pesar de que hay austeridad. Y viajes que se hacían desde superintendencias que nadie fiscaliza, desde gobiernos regionales que nadie fiscaliza. En eso se va la plata. Y el Estado, bien gracias, no pudiendo tomar decisiones. Incluso cuando las regiones mismas reclaman sus recursos económicos y se lo dan, al interior de las mismas regiones la mala costumbre impera. El monumento a la hamaca, el monumento a la hojota, el monumento al diente y el monumento a Humala, el monumento al señor Humala, de oro, pintadito nomás, pero de oro. Eso lo paga el ciudadano peruano con sus propios recursos. Para eso se va a pedir, presidenta, más recaudación, para eso se va a hacer que el Estado tenga supuesta presencia a nivel nacional. ¿O es para que el ciudadano sienta que el Estado es su propia prolongación? Que el Estado lo representa, como sucede en los países desarrollados. Son años de historia y de democracia que tienen esos países que los llevan a considerar a los ciudadanos que el Estado es su servidor. Sí, para que termine, congresista Multa. Y que el Estado no es su persecutor. Entonces,
La verdad, Presidenta, es que hay que considerar los buenos propósitos a pesar de las dudas. Creo que le corresponde a la representación nacional dar un voto patriótico, de confianza por lo que se va a hacer, que ojalá se haga, que ojalá se traduzca en realidades y que ojalá se traduzca además en el mecanismo del respeto al Parlamento. Y ese respeto al Parlamento debe pasar por el diálogo si es que van a pedir facultades legislativas, que no se ha mencionado el tema, pero se ha dicho en calles y plazas y en medios de comunicación. Si se va a solicitar facultades legislativas, dialoguen con el Parlamento. Porque ya en una oportunidad, cuando estaba Jorge del Castillo, presidente de la célula parlamentaria aprista, y estaba el señor Dañino, de presidente del Consejo de Ministros, no hubo la confianza para poder brindar la posibilidad de dar facultades legislativas, pero sí hubo la confianza de que ellos presentasen los proyectos de ley y se los sacábamos mucho más rápido que un decreto legislativo. Esa puede ser una posibilidad que alimente el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, que es algo al que no podemos renunciar. Gracias, congresista Mauricio Mulder.